Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Gloria a Dios. Damos lectura a la palabra del Señor tal y como está escrita. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, huye también de las pasiones juveniles y siga la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, alto para enseñar, sufrido, porque con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Que Dios les bendiga. Puede sentarse. Poderoso es el Señor. Tenemos un Dios, hermanos, que tiene poder. Dice, bendito Dios, el tema: embajadores de Cristo, somos vasos santos, útiles al Señor. Esos somos los embajadores de Cristo. Vasos útiles para agradar al Señor. Vamos a hablar, hermanos, en esta noche, quizás, hermanos, de unos dos tipos de vasos. La palabra que hemos dado lectura, nosotros vemos que nos enseña que hay un vaso de oro, que hay un vaso de plata, que hay un vaso de madera y que hay un vaso de barro. Bendito y alabado es el Señor. Pues son 4 vasos, hermanos, que esos vasos son muy bonitos, pero algunos de estos, hermanos, dice la palabra del Señor que el vaso de oro, este vaso es un vaso honroso. El vaso de plata es un vaso honroso. Y que hay
otros dos como el de barro y el de madera. Pues déjeme decirle, hermano, que en aquellos tiempos antiguos, en las casas grandes, en la casa de los reyes, se mantenía este tipo de vasos. 4 vasos en ese lugar. Porque allí, hermanos, llegaban las visitas a visitarlos. Entonces venían ellos, usaban el vaso de oro para ponerle de tomar su agüita fresca al visitante. Su vaso de plata para ponerle de beber al que llegaba a visitarlos en las fiestas. Sabemos bien nosotros que esa persona les encantaba hacer grandes banquetes, grandes fiestas, y estos utensilios allí los tenían, hermanos, para ellos poder darle, hermanos, a cada uno de los que llegaban. Pero había, dice, vasos viles. Podría haber sido, hermanos, el vaso de madera. Lo utilizaban, hermanos, para echar los desperdicios de comida. Lo echaban para echar todo aquello que les sobraba, aquello que no servía. Hermanos, y por eso se le llama vaso viles, porque lo utilizaban para botar toda clase de desechos que salía quizás de aquel banquete que había. Pero los mejores vasos, estos eran para darle de beber a los invitados, como el vaso de oro y el vaso de plata. Ahora en día, si nosotros vemos, hermanos, allá en las colonias de nombre, las mejores residencias de El Salvador, los que viven son personas adineradas y tienen cosas muy bonitas también para poderle dar a sus amistades cuando llegan. Pero esto es ellos. Pero ya usted y yo, hermanos, ya no llegamos a alcanzar a comprar, hermanos, un utensilio de esos que son costosos, que son caros, sino, hermanos, que usted y yo lo que compramos para darle al hermano, al visitante que lo visite, quizás un vasito, hermanos, de China, una tacita de China, delicado, que si no se le da bien al momento, pum, se le cae y se hace pedacitos. Otros compramos el vaso de plástico para que ese no se lo quiebre, se lo cae y no se quiebra. Pero en aquellos tiempos había comodidad para estas personas y ellos usaban todo ese tipo de vasos, hermanos, para poner a todos sus invitados. Bendito y alabado el Señor. Dice, hermanos, el segundo punto, hermanos, vaso puro para que el Señor lo use. Oiga, un vaso puro el Señor lo usa. Porque aquí vamos a hablar, hermanos, de los dos tipos de vasos que hemos estado, hermanos, viendo. Y también hay otro tipo de vaso, que ese vaso, hermanos, se encuentra en este lugar hoy en esta noche. Y ese es usted y soy yo. Vaso del Señor, hermano. ¿Será que a Dios, hermanos, le place, hermanos, tener un vaso sucio dentro de la congregación? Eso no le agrada a Dios. Yo le aseguro
que en nuestras casas, en nuestras viviendas, el vasito de plástico quizás que nosotros tenemos, lo tenemos bien lavadito. Y lo tenemos allí bien guardadito. Porque cuando llegue, hermanos, el visitante no va a salir en carrera a lavar el vaso, sino que ya lo tiene bien lavadito para poderle servir, aunque sea su agüita fresca. Bendito y alabado Dios. Entonces, así como usted y así como yo tenemos nuestros utensilios en nuestra vivienda limpitos, también así Dios lo quiere tener a usted y a mí en este lugar limpio para la gloria de nuestro Dios. Porque Dios no puede morar en un vaso sucio, hermano. Dios, hermanos, es delicado y Dios va a usar, hermano, aquel hombre y aquella mujer. Si Dios los puede usar y los usa por misericordia, pero a un vaso limpio para su gloria. Bendito Dios. Alabado y glorificado es el Señor. Vasos puros para el Señor, para que el Señor los use. Vamos a ver una cita. Isaías 66, 20. Poderoso es el Señor. Poderoso es Dios, hermanos. 66, 20 de Isaías. Mire lo que lo dice 66, 20 de Isaías. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, y en caballos, en carros, en linteras, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traerán ofrendas en utensilios limpios a la casa de Jehová. Bendito y alabado es el Señor. Mire, hermanos, hasta estos utensilios que tenemos en este lugar, tenemos que tenerlos, hermanos, bien limpitos, porque es para el Señor, porque es donde se deposita la ofrenda que le traemos a nuestro Padre Celestial. Esto, hermanos, no es, hermanos, para que el niño juegue con él, para que la niña juegue con él, porque el niño está llorando. No, es santificado para nuestro Dios, hermano. Porque allí se echa aquella ofrenda, hermanos, aleluya, aquel diezmo, hermano, que usted trae para la gloria de nuestro Dios. Allí se deposita en ese lugar. Poderoso es nuestro Dios. Es que, hermanos, todas estas cosas, hermanos, aleluya, se debe usar, hermanos, limpio para la gloria de nuestro Dios. Dice, hermanos, el 19, donde dimos comienzo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? Sí, ¿verdad? Los conoce, hermano. Los conoce a usted y a mí. Los conoce si andamos caminando limpiamente para la gloria de Dios, hermano. O si andamos caminando suciamente, hermanos, Dios lo conoce, hermanos. Sí. Nosotros nadie, hermanos, de los que hablamos de la palabra del Señor, conocemos la vida del hermano y de la hermana. Pero Dios sí la conoce a profundidad. A Dios no lo podemos engañar.
A Dios no lo podemos mentir en ninguna forma. Dios lo conoce a nosotros, hermano. Por eso dice la palabra, hermano, ¿conoce el Señor a los que son suyos? Sí, lo conoce. Y dice, apártese de iniquidad. Oiga, apártese de pecado. Si usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, apártese de toda iniquidad. Sírvale a Dios, busque a Dios, porque es lo que quiere Dios, tener vasos, hermanos santos, vasos limpios en este lugar, hermano. Eso es lo que Dios quiere, bendito Dios. Tener, hermanos, aleluya, personas que no anden haciendo iniquidad. Todo aquel que invoque el nombre de Cristo, porque si usted en este lugar, usted y yo invocamos el nombre del Señor, no tenemos que andar, hermanos, con perversidades. No tenemos que hacer eso, tenemos que apartarnos de todo eso. Porque ¿será que a Dios le va a agradar, hermano, que usted y yo, estando sucios, vamos a venir y los vamos a parar en este lugar y vamos a empezar a repartir garrote a quien sea, hermano? Eso no le agrada a Dios. No, hermano. Eso no tiene que ser así. Yo, hermanos, en un tiempo recuerdo que dije una palabra. Recién venido a este lugar. Y quizá, hermanos, si todavía, hermanos, se la puedo decir nuevamente, porque quizás algunos son nuevos, no están cuando yo dije esa palabra. Pero yo dije una vez en este lugar que el día que yo cayera en pecado, yo no iba a regresar más a este lugar. Iban a ver la diferencia. 8 días. Una semana de no venir a este lugar. Buen día, hermano, ¿por qué no vino? Es que cayó en pecado. Esa es una seña, hermanos, que yo ya no iba a estar más en este lugar. Y si un día dije yo, regresaría a este lugar, voy a regresar, pero para venir a hincarme allí, mire, reconciliarme con Dios. Eso, hermanos, tenemos que hacer, hermanos. No podemos estar fingiendo que somos cristianos, que somos cristianas y hermanos, y cometiendo maldades, cometiendo pecados, cometiendo iniquidades. Que el Señor reprenda al diablo y a sus demonios, hermanos. A este lugar, hermanos, que Dios quiere vasos limpios para la gloria de Dios. Dios no quiere vasos sucios, hermanos, que vengan a hacerse pasar que son cristianos, que son cristianas a este lugar. No. Dios quiere ver corazones rectos delante de Él. Corazones, hermanos, que agraden a Dios, hermanos. Bendito y alabado es el Señor. Poderoso es el Dios al cual nosotros alabamos. Porque usted y yo venimos a este lugar a invocar el nombre de Cristo. A eso nos acercamos a este lugar. Hermanos, a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios, hermanos, los conoce a cada uno de los que estamos en esta noche. Dios los conoce. Dios sabe su caminar y mi caminar en este camino que llevamos. El pastor no sabe. Los diáconos no saben. Las diaconisas no saben. Pero el pastor de pastores, él sí sabe. Él sí sabe, hermanos, cómo andamos en este camino nosotros. Él sabe si andamos caídos, hermano. Él sabe si andamos caídos, si hemos pecado y no nos hemos reconciliado con el Señor. Pero esta es una noche oportuna para que el hombre, aquella mujer que haya caído en pecado, hermano, y ande sucia delante de Dios, ande sucio delante de Dios. Con camisita blanca podemos andar, con corbatilla podemos andar. Pero si hemos caído en pecado, hermanos, aleluya, estamos caídos. Pero esta es la noche oportuna donde podemos venir arrepentidos delante de Él y decirle al Señor que nos perdone, porque en realidad
realidad hemos pecado. Como dijo el hijo pródigo, ¿verdad? Reconozco, dijo, que he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de que me llames mi hijo. Me levantaré, dijo. Miren, no era cobarde ese hombre. Me levantaré, dijo. Como algunos hoy en día, ¿verdad? Ay, ¿qué van a decir de mí? Dios mío, ¿qué van a decir que yo soy pecador? No, yo no puedo hacer eso. Mejor se condena. Mejor se condena, pero no tiene valor de venir arrepentido delante del Señor y decirle: Padre, perdóname por todo lo que yo he hecho, he pecado. Como hizo el hijo pródigo. Un hombre de mucho valor. Se presentó delante del Padre y el Padre le perdona. Es que nuestro Padre es bueno, hermano. Bendito y alabado es el Señor. El Dios al cual nosotros alabamos es un Dios de oportunidades, hermano. Es un Dios de poder, hermanos, al que nosotros alabamos en este lugar. Bendito y alabado es nuestro Dios. Y dice el versículo 20: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro ni de plata, sino también de madera y de barro, unos para uso honroso y otros para usos viles. Nosotros vemos, hermanos, quizás en estos lugares, no, quizás allá en Oriente, las tinajas, los cántaros de barro, muy bonitos. Se miran todavía en esos lugares donde ahí tienen su agüita para tomar, y es una agüita bien fresquita, es una agüita muy rica, hermanos, aleluya, la que, hermanos, se mantiene en esos cantaritos. Es una vasija, es un cantarito de uso, hermano, muy precioso, hermano, todavía hoy en día se usa. Y usted sabe que también allá en las bodas de Cana de Galilea, hermanos, llenaron 5 tinajas, hermanos. Bendito y alabado es el Señor. Y ese vino que echaron en esas tinajas, dice que era mejor que el que les habían dado primero, hermano. Bendito y alabado es el Señor. Así de que vemos que son, hermanos, unas vasijas, hermanos, para algo muy especial, hermano. Pero hoy en esta noche, hermano, el Señor nos viene hablando, hermano, de los utensilios de plata, de los utensilios de bronce, utensilios, hermano, de barro, de madera. Pero también quiere relacionarse con usted y conmigo como hijos de Dios que somos, hermano. Porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Bendito y alabado es el Señor. Y si somos hijos de Dios, hermano, tenemos que cuidarlos, hermano, para la gloria de nuestro Dios, hermano, porque es grande galardón estar, hermano, en las manos de nuestro Dios, hermano. Pero hay a cada uno de nosotros, ¿verdad? Si alguno no quiere, dice alguno: yo mejor me voy al mundo, yo no aguanto. Y se va al mundo. Pero, hermano, eso no es lo que Dios quiere para la vida del ser humano. Dios quiere que todos procedamos a un arrepentimiento. Dios quiere que usted y yo lo mantengamos en la palabra de Dios. Que usted y yo no desmayemos, hermano, sino que tengamos más fuerza para luchar y seguir adelante, viendo el blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Sí. Bendito y alabado es el Señor. El Dios, hermano, que nosotros tenemos es un Dios, hermano, maravilloso. Es un Dios de poder. Mire, aquí, hermano, en este versículo 21, como, hermano, viene, hermano, ya la palabra de Dios hablándole a usted y hablándome a mí. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor,
instrumento útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Allí, hermano, viene la palabra de Dios relacionándolo a usted y a mí, hermano, con la palabra del Señor. Que si nosotros decimos que el Señor un día, hermano, lo limpió cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿verdad que lo limpió desde ese momento? Desde que nosotros le recibimos a Él, el Señor vino y lo limpió con su preciosa sangre. Los ha limpiado el Señor desde ese momento. Haya usted, haya mí, si haya ensuciado su vestidura. Porque, hermano, para ensuciar la vestidura del cristiano eso no cuesta. Eso no cuesta. Solo ceda a la tentación y ya estuvo. Pero las consecuencias son las duras. Las consecuencias de lo que pasa son las duras. Usted puede venir arrepentido delante de Dios, llorándole a Dios que lo perdone. Y sí lo perdona Dios. Sí lo perdona Dios. Pero déjeme decirle, la factura se la va a pasar. Tarde o temprano se la pasa. Eso no se queda así por así. No es que lo esté metiendo en miedo o la esté metiendo en miedo. Pero eso es así. El que la hace la paga, hermano. Así decía un predicador por allá. Así decía un predicador de una iglesia. El que la hace, la paga, le puso al tema. Y él estaba viviendo con una doncella de la iglesia. Oiga, y además de eso la saca embarazada. Y después la saca por segunda vez. Imagínense. Pero el que la hace, la paga, le puso el tema. Bonito tema, ¿verdad? Pero, hermano, eso es real. Eso no es ninguna mentira. El hombre puede ser perverso. El hombre puede ser muy pícaro. Dice que es cristiano, pero a escondiditas puede ser muy pícaro. Pero, hermanos, tarde o temprano se la va a ver con Dios. Tarde o temprano Dios le va a pasar la facturita. Y hay que cancelarla. Que Dios, hermano, tenga misericordia de su vida y de mi vida, hermano. Bendito y alabado es nuestro Dios. Dice ese versículo, hermano, 21 que leímos unos espárragos, está precioso. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. Oiga, ¿qué es lo que ha hecho usted? ¿Y qué es lo que he hecho yo? Nosotros, hermanos, andábamos suciamente allá afuera sin Dios y sin esperanza. Pero, hermanos, nosotros venimos aceptando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal en nuestra vida. Por tanto, hermanos, vino Dios y los limpió. Los limpió a todos los que un día, hermanos, le hemos recibido al Señor, hermano. Los limpia. ¿Y qué pasamos a hacer nosotros, hermanos? Pasamos a ser instrumentos de Dios. Miren, qué bueno es Dios, hermano. ¿De dónde me recogió a mí? De las calles donde andaba perdido sin Dios y sin esperanza. Hermanos, por misericordia de Dios estamos en este lugar muchos. Hermanos, aleluya. Y ahora, hermanos, somos instrumentos para santificación útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Así es, ¿verdad? Todo verdad. Estamos dispuestos para toda buena obra. Para el Señor, hermano. Bendito y alabado es el Señor. Porque antes, hermano, no temíamos, hermano, nada. Pero ahora, hermanos, tememos a Dios. Porque Dios lo utiliza por misericordia del Señor. Ahora
Vemos el tercer punto, dice, vasos escogidos para el servicio del Señor. Oiga, vasos escogidos para el servicio del Señor. Vamos a ir a ver una cita a Isaías. Bendito y alabado es el Señor. Isaías, hermanos, capítulo 6 y versículo 6. Oiga, hermano, lo que hace Dios, porque esto solo Dios lo hace. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Oiga, cómo es de bueno el Señor, hermano. Dice el 8: después oí una voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Porque, hermanos, la bendición ya había llegado a él. Ya, hermanos, sus labios habían sido tocados con aquel carbón encendido, hermanos, aleluya. Y este hombre estaba dispuesto para toda buena obra, igual que nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros hablamos esta palabra, hermano, es por la misericordia de Dios. No es porque nosotros seamos estudiosos. No, hermanos, si en el caso mío ni tercer grado hice. Pero me aprendí a leer la Biblia, he aprendido a leer deletreada un poco. Esto es por misericordia de Dios. Pero, hermano, ese ángel tocó los labios, hermano, de aquel hombre. Bendito y alabado es el Señor. Y cuando dijeron: ¿quién está dispuesto? A heme aquí, dijo aquel hombre: aquí estoy yo. Aquel hombre estaba dispuesto, hermano. Bendito y alabado es el Cristo de la gloria, hermano. Dispuesto para alabar, dispuesto para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso es Dios, hermano. Dice, hermano, aleluya, el quinto vaso, el quinto número, hermano, dice: vasos de barro con un contenido precioso. ¿No es cierto, hermano, que los alfareros hacen un barro bien batido para que, hermanos, la vasija, el vaso, la olla o lo que van a hacer, hermano, les quede lisito, les quede, hermano, algo precioso, hermanos, aleluya? Y esto lo vamos a ver, hermanos. Ahí está una cita, 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4:7. Bendito y alabado es el Señor. Vamos a ver, hermanos, que lo dice 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bendito y alabado es el Señor. Nuestro Dios, hermano, es como el alfarero, que el alfarero, hermano,
hermanos, agarra aquella masa y empieza, hermanos, a formarla y la forma como Él quiere. Por tanto, si aquella vasija que está haciendo se le echa a perder, la toma nuevamente y la vuelve a hacer, y la puede hacer diferente, y la puede hacer como Él quiere hacerla. Porque esa es la especialidad de aquel alfarero, hacer la vasija como Él quiere hacerla. Por tanto, hermanos, nosotros vemos, hermanos, que Dios lo puede formar a usted y a mí como Él quiere, hermano. Él lo puede hacer como Él quiera hacerlo. Y lo hace, hermanos, para gloria de nuestro Padre Celestial. Bendito y alabado es nuestro Dios. Él es, hermanos, el que moldea su vida, el que moldea mi vida. Porque usted, hermanos, y yo, antes éramos diferentes. Antes éramos personas rebeldes, hermanos. Pero gracias a la misericordia de Dios, el formamiento que nos dio, hermano, ese alfarero, hermano, usted y yo, hermano, ya somos una nueva vasija. Usted y yo, hermano, ya somos una nueva criatura, dice la palabra del Señor, hermano. Por tanto, ya no hacemos lo que un día hacíamos, porque si lo hacemos, entonces, hermanos, venimos a ser vasos sucios, y eso no le agrada al Señor. El Señor quiere vasos limpios en este lugar. El Señor no quiere vasos, hermanos, mentirosos en este lugar. El Señor quiere, hermanos, vasos, pero personas, hermanos, que digan la verdad y no anden con mentiras, hermanos. Porque si dicen mentira, el Señor dice, sierva, siervo, el Señor dice, y si el Señor no le ha dicho, espérese un día, va a estar ante la presencia con el Señor. Y allí va a ser lo bonito para todo aquel vaso que ande hablando cosas que Dios nunca ha dicho, hermano. Esos son vasos sucios, no agradables a la voz de Dios, hermano. Dios quiere hombres y mujeres, hermanos, aleluya, limpios para su gloria. Poderoso es el Señor. Dice, hermanos, el versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Los que de corazón limpio invoquen al Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que con nuestros corazones limpios invoquemos al Señor. ¿Y qué sucede cuando el hombre, cuando la mujer, hermano, de corazón limpio, hermano, buscan la presencia de Dios, se arrodillan delante de Dios y claman misericordia delante de Dios? Hay respuesta de parte de Dios. Hay respuesta delante de Dios. Porque, hermano, ese vaso, hermano, está contrito y humillado, clamando misericordia al Dios de los cielos. Y a Dios no le podemos engañar. Dios desde los cielos lo está viendo. Ay, esa mi hermana tiene unas raíces de amargura, pero terrible. Pero se la voy a quitar, dice el Señor. Se la voy a quitar. Ay, ese hermano anda raíces como que son yuca.
pero se lo voy a quitar para que ese hombre quede libre. Porque, hermanos, una persona, hermano, que ande en esas condiciones no puede alabar a Dios de todo corazón, hermano. No lo deja. No puede. Pero cuando viene Dios y moldea, cuando viene Dios y transforma al hombre, a la mujer, entonces ese hombre, esa mujer queda libre para poder adorar a Dios. Y cuando se postra delante de Dios y el Señor la está viendo, sus lagrimitas bajando, llorando, clamándole a Dios, Dios dice: pobrecita mía, ahora sí, pobrecito mi hijo, ahora sí, le voy a enviar la respuesta. Allí obtenemos la respuesta de parte de nuestro Dios. Porque Dios es un Dios de misericordia, hermano. Dios es un Dios poderoso. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Otra cosa que no le gusta a Dios, hermano. Que haya contiendas, hermano, entre hijos, entre hijas de Dios. Hermanos, no puede haber contienda entre hermanos, entre hermanas, hermanos. Porque eso no es agradable a nuestro Dios, hermano. El hombre y la mujer no tienen que andar con esas cosas, hermano. Bueno, si queremos ir al cielo. Porque dice la palabra de Dios que al reino de los cielos no entra cosa inmunda. Al reino de los cielos van a entrar aquellos lavados con la sangre del Cordero, aquellas vasijas limpias, aquellos vasos limpios que alaban, que glorifican el nombre de nuestro Dios. Esos están altos, hermanos, si el Señor viene a irse con el Señor. Pero si ese vasito está sucio, si solo le ha lavado la parte de afuera y lo de adentro está sucio, ¿de qué sirve? De nada sirve, porque por fuera lo vemos bonito, de camisa blanca, pantalón azul negro, corbatilla azul negra, muy distinguidos, embajadores de Cristo. Pero por fuera y por dentro, ¿cómo estamos? Solo usted y yo lo sé. Y nuestro Padre Celestial. Yo no sé cómo está usted. Yo lo miro elegante. Nosotros lo vemos elegante, de blanquito aquí. Pero eso es lo que mostramos por fuera. Y el ser humano mira lo de afuera. Qué elegante, hermano Alex, va. Elegante como viene. Claro, somos embajadores de Cristo, representamos a Cristo, pero ¿cómo está ese vaso del Señor por dentro? Que Dios, hermanos, tenga misericordia primeramente de mi vida y después de la suya. Porque ponerse a gritar aquí es fácil, hermano. Sí, gritar aquí es fácil. Ponerse a decir: yo hago tal cosa, yo hago esto, eso es fácil. A la hora llegada, es que decimos: no puedo, no. Pero que Dios, hermanos, los ayude, porque estamos en un buen camino. Estamos, hermanos, aleluya, en el buen lugar donde el Señor nos puede ayudar, hermano, porque Él los ayuda de noche y de día. Dice el 24: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Oiga, o sea que yo no me lo estoy sacando de aquí en la manga de la camisa. No, es la palabra de Dios que, hermanos, los instruye a que no entremos en contiendas.
Hay quienes, hermanos, que les gusta andar peleando con uno y otro. No, hermano, ¿y para qué? Si usted sabe, la Biblia dice que los hagamos como si no sabemos, hermano. No entremos en pleito, no entremos en contienda con nadie, porque eso no le agrada al Señor. El Señor, hermanos, a los altivos los ve de lejos, pero a los humildes los ve de cerca. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, estamos enseñados a través de la palabra del Señor que no lo hagamos de esa forma, porque eso, hermanos, no le agrada al Señor. Si no, dice, sea amable para con todos, alto para enseñar. Oiga, tenemos que ser amables con todo, con nuestros enemigos, ¿verdad? Allí sí no, hermanos, nosotros no tenemos enemigos. Bueno, al menos aquí entre los que están. Yo no tengo enemigo a nadie de los que están en esta noche, en este lugar. Enemigos, hermanos, quedaron allá afuera, que andan sin Dios y sin esperanza todavía. Eso sí, allá están afuera. Pero tenemos que hablarles. Tenemos que hablarles, hermanos, para demostrarles, hermanos, de que ahora ha habido un cambio en mi vida y en su vida, hermano. No es fácil ver al hombre con una gran 45 trabada, hermanos, y decirle, amigo, Cristo te ama. Pero que Dios, hermanos, nos ayude y los bendiga a nosotros. Bendito y alabado es el Señor. Porque, hermanos, tenemos, dice, que ser amables para con todos, alto para enseñar, sufrido, dice. Bendito y alabado es el Señor. ¿Cuántos hemos sufrido, hermano? Hemos sufrido quizás por nuestros comportamientos, no sufrido por la palabra de Dios. Porque, hermano, a nadie de nosotros le han pegado un garrotazo o una pedrada por hablarle a alguien, sino que, hermanos, nosotros podemos hablarles libremente en cualquier esquina, a cualquiera que sea. No le va a pegar una pedrada porque le está hablando de la palabra del Señor, como lo hacían en aquellos tiempos. Ustedes saben cómo Pablo dice, hermanos, que iba a una ciudad y lo malmataban a pedrada, pero que el hombre apenas se levantaba y se iba a otro lugar y empezaba a hablar lo mismo, hermano, a hablar del Señor. Estos hombres, hermanos, sí fueron sufridos, hermanos, por la palabra del Señor. Aún fueron decapitados, fueron muertos, hermanos, por hablar de la palabra del Señor. Pero nosotros sentimos que sufrimos cuando no hemos almorzado. Que Dios, hermanos, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Bendito y alabado es el Señor. Dice el versículo 25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Porque hay muchas personas, hermanos, que todavía no conocen la verdad que usted y yo conocemos, hermano. Hay muchas personas, hermanos, que quizás nunca se han detenido a oír un mensaje de la palabra, a escuchar a un amigo, a escuchar a una amiga que le hable la palabra de Dios, porque ellos lo han tomado en poco, así como era usted antes y yo. Nosotros oíamos la palabra y nos daba lo mismo, hermano. No entendíamos nada. Bendito y alabado es nuestro Dios. Pero es necesario que, hermanos, aleluya, se arrepienta aquel hombre, aquella mujer que todavía no conoce la verdad del Señor. Porque el Señor dijo en su palabra, y conoceréis la verdad,
y la verdad los hará libres. Bendito y alabado es el Señor. Poderoso es el Cristo al cual nosotros alabamos. El último versículo, hermanos, de la palabra dice: y escapen, dice, del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Porque, hermanos, hoy en día, hermanos, hay un montón de personas cautivos, sin Dios y sin esperanza. Como usted anduvo un tiempo cautivo, cautiva, así hay muchos hoy en día, hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros por esos cautivos, por esas cautivas que están sin Dios y sin esperanza? Nada, ¿verdad? Nada. Digo que nada porque nosotros no salimos a evangelizar. Nosotros no salimos a predicar. Nosotros predicamos en este lugar. Aquí sí los peleamos porque nos leen el mensaje. Aquí sí. Podemos faltar toda la semana. Perdí el mensaje, aquí estoy. Mire, pues yo ayer no vine. Pero ahora me tocaba predicar. Hoy sí voy a ir. Sí, hermano. Es que aquí la palabra es pareja. Aquí la palabra es para todos, hermano. Aquí ni yo mismo me voy a apartar, hermano. Eso así es. Yo vi unos anuncios la vez pasada de salir, pero no se pudo quizás. Porque yo sé que aquí hay hombres dispuestos para toda buena obra. Aquí hay mujeres dispuestas para toda una buena obra. Y para la buena obra es para salir a hablarle al amigo que está allá afuera sin Dios y sin esperanza. Yo sé que muchos quizás lo hicieran, algunos tal vez no lo hicieran, por el trabajo, por qué sé. Pero hermanos, que Dios, hermanos, tenga misericordia de su vida y de mi vida. Y hermanos, queremos, hermanos, de que si usted y yo somos, hermanos, vasos útiles para Dios, tenemos que ser hombres fieles a Dios, mujeres fieles a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque un vaso tiene que estar limpio, hermanos, para que Dios lo use. Si usted y yo queremos que Dios lo use, pues entonces, hermanos, aleluya, santifiquémoslo cada día más y más, buscando la presencia de Dios, hermano. Porque santo no hay ni uno todavía, hermano. Vamos por esa santificación, hermano. Cada día lo vamos santificando más y más, hermano. No es que cada día lo vamos a ir pervirtiendo más y más. Pasé un año que no pequé, pero este segundo año sí ya me hice el primer tiro. Así hay hombres y hay mujeres en las congregaciones, hermano. En este lugar, pues yo no sé, hermano. Yo sé que no. Pero en otros lugares sí, hermano. Los diáconos con la diaconisa mejor de la iglesia. Hermano, eso se está dando en diferentes lugares. Pero esperando que en estos lugares, hermanos, donde, hermanos, somos pocos, es una iglesia pequeña, donde el poder de Dios se mueve, donde hay bendición, hermanos, de parte de nuestro Dios, esas cosas, hermanos, ni se nombren en este lugar. Pero allá en las iglesias grandes, allá se oye de todo eso, hermano. Y que Dios tenga misericordia de usted y de mí. Porque somos vasos para Dios, hermano. De una forma o de otra, hermano, Dios quiere que usted y yo le sirvamos al Señor. Y Él va a querer siempre, hermanos, de que andemos, hermano, santificados.